Hola, mi nombre es Jaime Cabanes Fisá. Soy el responsable de prescripción de CEMPER y, como en dos ocasiones anteriores, voy a continuar con la guía CEMPER para la prescripción. Una guía que consideramos fundamental para el desarrollo de los proyectos e instalaciones de alumbrado de emergencia. En esta ocasión me voy a centrar en el proyecto de las instalaciones de alumbrado de emergencia, tercera y última parte. La guía está formada por una serie de capítulos que vemos en la diapositiva. En la primera parte hablamos sobre el diseño de producto e innovación. Comentamos los componentes fundamentales de una luminaria de emergencia, o mejor dicho, de seguridad: lámpara, lente, batería, placa electrónica y los sistemas de control. En la segunda parte vimos un resumen normativo de los reglamentos y normas que afectan al alumbrado de emergencia. Y en esta última parte vamos a hablar sobre el proyecto de alumbrado de emergencia en los locales de pública concurrencia. Vayamos a información y servicio, uno de los capítulos de la guía que comenta, para comentar el tema de proyectos de alumbrado de emergencia. Vemos lo que tiene incluidos los subcapítulos de información y servicio. Pues hablamos de las curvas fotométricas, estudios de iluminación de emergencia, bancos de precios PC3, fichas técnicas de producto y modelado información BIM. El proyecto de alumbrado de emergencia. Cuando la vez anterior que hablamos sobre legislación, nos centramos fundamentalmente en el resumen de los reglamentos desde el punto de vista de clasificación y funciones del alumbrado de emergencia y los requisitos que deben cumplir. Conviene destacar lo que define el reglamento de baja tensión en la ITC BT 28, que son los locales de pública concurrencia, y en la ITC BT 4 sobre cuándo es necesario el proyecto en las instalaciones en los locales de pública concurrencia. Bueno, pues bien, ahí tenemos un extracto de esta instrucción técnica del reglamento de baja tensión, donde vemos que la ITC BT 28 se aplica al campo de aplicación, es en locales de pública concurrencia. ¿Y cuáles son considerados locales de pública concurrencia según el reglamento de baja tensión? Bueno, pues los locales de espectáculos y actividades recreativas para cualquier capacidad, que son pues cines, teatros, auditorios, salas de fiesta, etcétera, lo que podemos ver ahí. Después, en locales de reunión, trabajo y usos sanitarios están considerados para cualquier ocupación. Hay una serie de locales como templos, museos, salas de conferencias, casinos, hoteles, cafeterías, etcétera. Y si la ocupación prevista es de más de 50 personas, se considera local de pública concurrencia a las bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, residencia de estudiantes, gimnasios, etcétera. Bueno, pues la ITC BT 28 también dice que todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. ¿Vale? Esto resulta importante cuando hablamos en la ITC BT 04 también de reglamento de baja tensión, cuando dice las instalaciones que requieren proyecto. O sea, de acuerdo con el establecido en el apartado 3, también deberá ser redactado y firmado por técnico titulado competente, quien será directamente responsable de que el proyecto se adapte a las disposiciones reglamentarias. Y el apartado 3 de esta instrucción técnica, pues dice las instalaciones que precisan proyecto. Y en el grupo I, que son las correspondientes al local de pública concurrencia, dice que los límites, que se refiere a la potencia prevista de instalación, no tiene límites. Con lo que todos los locales de pública concurrencia deben tener un proyecto. Como el alumbrado de emergencia es necesario en todo local de pública concurrencia, es necesario hacer el proyecto de alumbrado de emergencia. Y por eso lo tratamos de forma importante.
en la guía empezamos por ello. Y bueno, pues, ¿cuáles son las necesidades para hacer bien un proyecto de alumbrado de emergencia? Pues necesitamos conocer las magnitudes fotométricas básicas, que ya vimos en el apartado anterior, necesitamos aplicación de la normativa y legislación vigente, que vimos anteriormente, y bueno, pues ahora disponer de las curvas fotométricas de las luminarias que vamos a emplear. Veremos también la información de los detalles constructivos, situación de los medios manuales de protección contra incendios y cuadros eléctricos. Necesitamos esa información para hacer el proyecto de alumbrado de emergencia. Saber cuáles son las diferentes rutas de evacuación para poderlas iluminar de acuerdo a como dice el reglamento. Realizar los cálculos luminotécnicos y saber cuáles son los parámetros luminotécnicos a utilizar. Y por último, dominar el software del programa de cálculo que vayamos a emplear. Bueno, pues vamos adelante. La curva fotométrica hemos comentado que es uno de las necesidades que tenemos, es el punto de partida. Necesitamos la información fundamental que debe dar el fabricante para poder realizar los cálculos luminotécnicos. Sin ella, nada podemos hacer. Esta información se facilita mediante archivos LDT o IES, que podemos visualizar, como ofrecemos en la imagen, mediante un editor de LDT. Aquí vemos por las diferentes cómo una lente modifica la curva fotométrica y, bueno, pues la hace óptima para, en el caso de una lente de evacuación, pues es una curva fotométrica alargada que la hace óptima precisamente para las rutas de evacuación. Y después una lente antipánico que la hace óptima para conseguir la iluminación ambiente o antipánico que nos pide el reglamento. Bueno, las condiciones de proyecto. ¿Cuáles son las condiciones del proyecto? Los puntos de partida y los datos que tenemos que poner de acuerdo a lo que nos pide el reglamento. Bueno, pues la iluminación antipánico debemos conseguir 0,5 luces desde el nivel del suelo hasta una altura de 1 metro. En la iluminación de las vías de evacuación tenemos que conseguir un luz a lo largo del eje central. Los equipos de seguridad y los cuadros eléctricos necesitamos conseguir en ese punto 5 luces como mínimo y por eso necesitamos saber cuál va a ser la ubicación mediante los planos de trabajo. Y después el factor de reflexión, también nos dice el reglamento que debemos considerar nulo los factores de reflexión de paredes, suelo y techo. ¿Vale? Entonces eso lo debemos configurar en los parámetros del proyecto a la hora de calcular, de hacer los cálculos luminotécnicos. Y después el factor de mantenimiento, al trabajar con lámpara LED, nosotros consideramos que un factor de mantenimiento 0,9 al tener un mantenimiento siempre óptimo es el adecuado. ¿Qué programa de cálculo? Nosotros, bueno, utilizamos el programa de cálculo cuando hacemos los proyectos que nos piden los clientes, lo hacemos con Dialux. Nosotros damos la información también necesaria para que cualquier empresa, cualquier estudio de arquitectura, cualquier ingeniería se pueda hacer su propio proyecto. Por eso tenemos el servicio de información y servicio para ofrecer todos estos datos y cualquiera se puede hacer el proyecto. Pero nosotros cuando realizamos el proyecto lo hacemos con Dialux. Consideramos que es un programa de cálculo suficientemente implantado y válido. Bueno, pues ¿qué necesitamos o cómo lo hacemos con Dialux? Importamos los datos de nuestras luminarias, las curvas fotométricas en formato LTD, que están disponibles tanto en la página web como en la guía para prescripción, como veremos a continuación. Importamos los planos CAD del proyecto de edificación a estudiar con todos los elementos constructivos para ubicar correctamente las luminarias. Calculamos los parámetros luminotécnicos, como hemos visto anteriormente, y comprobamos que cumple con la normativa. Obtenemos y reflejamos un documento tipo proyecto, una memoria, y por último pues podemos hacer simulaciones de escenas, como la que vemos en la diapositiva, modificar texturas y añadir elementos constructivos, una vez hechos los cálculos. Bueno, vamos a acceder, ya que la guía, la bondad de la guía es que
navegamos por ella tanto internamente como externamente, pues accedemos a través de este botón a la descarga de Dialux. Bueno, pues está la página de Dialux, nos podemos descargar el programa gratuitamente. Aquí, bueno, pues recomienda que utilicemos ya el Dialux Evo 9. Sin embargo, bueno, pues para las iluminación de emergencia y para las áreas deportivas, todavía Dialux recomienda el uso de Dialux 4.13. Esto es debido a que la normativa del alumbrado de emergencia no está incluido en el EVO. Con lo cual, pues nosotros hacemos los cálculos, tal y como dice la página de Dial, con el Dialux 413. Bueno, pues volvemos aquí al acceso y continuamos con la guía. ¿Cómo trabajamos? Primero, modificamos los planos que recibimos por parte de la ingeniería o el estudio de arquitectura. Hacemos unos trabajos previos en AutoCAD para dejar limpio el plano, ver las diferentes recintos y lo importante, pues también ver cuál es la ruta de evacuación y dónde están situados tanto los elementos de protección contra incendios manuales como los cuadros eléctricos para iluminarlos tal y como dice el reglamento con 5 luz. Bueno, después el trabajo en Dialux, iniciamos un nuevo proyecto, introducimos la geometría, añadimos muros o veremos cómo lo hacemos en un vídeo de forma diferente, partiendo de sólidos que le vamos quitando los espacios de los recintos. Bueno, miramos las curvas fotométricas que más nos puedan interesar y los flujos luminosos que más nos puedan interesar, seleccionamos las luminarias y situamos las luminarias para posteriormente hacer los cálculos y comprobar si cumplimos. Bueno, pues vamos a ver un vídeo de Dialux trabajando, haciendo un proyecto. En este caso se trata de la planta de un hospital. Nosotros trabajamos el local, consideramos que es toda la planta. Vamos haciendo el perímetro y después hacemos un cuerpo de extrusión igual al perímetro y altura del local, que consideramos para hacer los cálculos. Posteriormente hacemos otros cuerpos de extrusión para las habitaciones, un poquito más altas el sólido que la altura del local, para que se pueda visualizar perfectamente y ver que no se nos olvida ninguna a la hora de hacer los huecos, como veremos a continuación. Este es el sólido, sale y ahí nos vamos aproximando y vemos las habitaciones que ya hemos hecho, cómo sobresalen. ¿Vale? Continuamos haciendo habitaciones del local. Ahí vemos esta nueva y bueno, pues ya hemos visto todo el proceso, tenemos todas y ahora lo que vamos a hacer es la sustracción de esos recintos del cuerpo de extrusión. Comprobamos, lo vemos y ahora hacemos reflexiones en paredes, suelos y techo, las ponemos a cero, por eso vemos que está oscuro y a continuación situamos las luminarias que previamente hemos elegido, hacemos los cálculos luminotécnicos y por último los datos que nos salen los contrastamos para ver que cumple con los datos que debemos obtener en cuanto a iluminancia y demás en cada una de las zonas, ¿vale? Que nos interesen. Podemos poner zonas tipos o podemos poner todas las zonas de todos los recintos que hemos hecho. Bueno, continuamos y bueno, vemos un resumen de la documentación que podemos obtener. Es un PDF, bueno, pues que podemos hacer tan amplio como queramos con la información de las luminarias, los cálculos, bueno, pues los colores falsos, los grises, para ver un poco cómo queda nuestro proyecto. ¿Vale? Bueno, pues a continuación también otra de las informaciones que ofrecemos para esos proyectos
son los formatos BC3 de todos los productos de nuestro catálogo, para incluirlos en la medición y presupuesto del proyecto. ¿Vale? Bueno, pues este es un ejemplo de lo que ofrecemos en BC3, vale tanto para Presto como para Arquímedes, como para cualquier otro programa, ya que el BC3 es una extensión universal que sirve para varios programas. Bueno, otra información que damos también en la ficha técnica con todos los parámetros de cada uno de los modelos y de las familias. Y bueno, pues también para proyectos que se realicen ya con la tecnología BIM, que se está implantando a todos los niveles, cada más. Y bueno, pues entonces nosotros nos consideramos un elemento fundamental como fabricantes, un motor BIM, ¿vale? Donde todos nuestros productos se modelan tanto la geometría del producto en 3D, como se introducen todos los datos necesarios de todos los parámetros de ese objeto, para tratarlo como un objeto, como lo que es una luminaria de emergencia digital, en este caso. Bueno, pues aquí tenemos el programa Revit, que es con el que trabajamos nosotros, donde podemos ver los diferentes parámetros que se introducen en cada una de las luminarias, en una familia con los diferentes tipos y las diferentes referencias, la curva fotométrica, importante también distinguir en los diferentes controles que utilicemos, que ahora veremos cómo lo tenemos establecido en la información que damos, el modelo 3D. Pues eso, modelo 3D y datos paramétricos. Curva fotométrica fundamental al tratarse de una luminaria. Bueno, aquí tenemos ejemplos de nuestros productos digitales, ¿vale? Donde vemos el 3D, pero que no olvidemos que tiene una información de técnica de cómo está formada la luminaria. Ya vimos la importancia que tenían cada uno de los componentes, ¿no? De la batería, pues qué batería es, la autonomía que tiene, la lente, si tenemos lente, toda esa información la tenemos incorporada en el modelo BIM. Aquí tenemos algunos ejemplos de unos renders de cómo se integra nuestra luminaria en los proyectos que se hagan con esta tecnología. Y bueno, pues lo importante es que podemos apagar, por así decirlo, por ejemplo, las luminarias antipánico y únicamente ver las luminarias de evacuación, donde vemos perfectamente definido la ruta de evacuación. Bueno, al final, en un proyecto BIM vemos pues eso, un círculo concéntrico que gira en función al proyecto, donde está Cemper como fabricante, están los clientes, estudio de arquitectura, ingenierías, instalador, constructora, propiedad, etcétera. Y los servicios que ofrecemos a los proyectos como fabricantes es, por un lado, la biblioteca BIM, que se accede a través de la página web o de la guía Cemper para la prescripción. Podemos realizar los cálculos luminotécnicos, como hemos visto, con el programa Dialux y automatizar la situación de las luminarias en Revit. Trabajar con Dialux es la forma. Se puede automatizar y situar esas luminarias también en los proyectos que se hagan con Revit. Podemos optimizar los recorridos y los tiempos de evacuación y podemos identificar y codificar las luminarias, el sistema de control centralizado, como vimos cuando hablamos de diseño de producto en los sistemas de control. En este caso la podremos llegar a identificar y situar la luminaria concreta que es. Bueno, y ya continuamos. Este sería, como consideramos que es un segundo capítulo, después del que hemos visto de servicio, de información y servicio. Y aquí ya terminamos con un acceso a todas esas descargas, ¿vale? Podemos descargar de forma general las fichas técnicas, de forma general todas las curvas fotométricas, de forma general todos los archivos BC3 y de forma general todos los archivos BIM. O podemos acceder al catálogo digital y seleccionar aquel producto, aquella referencia que más nos interese. Pues vamos al catálogo digital, este es el formato,
de catálogo accedemos y bueno, pues vemos todas las luminarias de nuestro catálogo actual en el catálogo digital. Pues vamos, por ejemplo, al espacio Plus, que son las que tienen las lentes intercambiables, y vamos, por ejemplo, podemos ir a cualquiera de estos archivos, vamos a la ficha técnica, accedemos a las fichas técnicas y vemos que todos estos archivos están clasificados según el control que tengan. El control autotest, el control estándar y control wireless. Y aquí también decir que el control estándar en la Comunidad de Madrid desde el año pasado está prohibido, con lo cual el control mínimo que debe tener una luminaria que se instale en la Comunidad de Madrid es autotest. Bueno, pues vamos a ver una autotest, por ejemplo la SP3205X, y bueno, pues accedemos a la ficha técnica que nos podemos descargar. Bueno, pues lo mismo podemos hacer con la curva fotométrica, con el banco de precios PC3 y con los archivos de nuestras luminarias digitales. Bueno, y por último, pues hablar, ya que terminamos, con la guía CEMPER para la prescripción. Es una guía que está compuesta por 74 páginas. Como hemos visto, la ventaja que tiene es una guía que podemos navegar por ella, tanto interna como externamente, accediendo a toda esa información necesaria para hacer un proyecto de iluminación de emergencia, obligatorio el proyecto para todos los locales de pública concurrencia. Y bueno, pues aquí tenéis toda esta información a través de la guía. Y bueno, pues ya terminar. Muchas gracias por el tiempo prestado. Estas 3 presentaciones, bueno, pues termina lo que es la guía para la prescripción, pero vamos a hacer varias webinars más con público para que hagáis en directo todas aquellas preguntas que consideréis. De todas formas, en estas presentaciones, lo que sí, podéis poner en contacto conmigo, ahí tenéis toda la información, me podéis enviar un correo o llamar directamente por teléfono. Y bueno, pues sin más, agradecer de nuevo y despedirme. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.